Bienvenidos hermanos nuevamente a esta jornada. Gracias por asistir, gracias por el esfuerzo a todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les deseamos también de parte de Dios que reciban esta bendición con el mismo entusiasmo, que reciban estas ganas de vivir bien que nos da la palabra de Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, con tu infinito amor, con tu palabra viva, permite que nuestro corazón sea transformado de un corazón de piedra y duro que tenemos a un corazón de carne capaz de ver el sufrimiento del otro, el sufrimiento de los demás, y que podamos ser solidarios con esa transformación que tú quieres colocar en nuestra vida, y que podamos también ser servidores de la construcción del reino de Dios. ¿Cómo están? Me alegra, así fuerte, respondiendo fuerte para que la gente que nos escucha se anime a venir también, porque uno cuando ve y oye pues se ayuda un poco más, ¿verdad que sí? Además, cuando comparte con gente tan bonita como ustedes, le provoca a uno venir todo el tiempo. Así tenga que hacer cola, así tenga que madrugar, así tenga que hacer las arepitas muy temprano, si tiene harina y si no chocheco o lo que sea, pero Dios nos bendice a todos. Vamos a ver. Habíamos quedado entonces en la estructura del libro y decíamos que la primera parte nos habla de la historia de Samuel, Samuel y Saúl, la segunda parte, la tercera, Saúl y David, la cuarta, David, rey, la quinta, la sucesión de David, y la sexta, apéndices. Apéndices entienden que son como partes como así sin forma, sin estructura, pero que se ubicaron en el texto. Muy bien. Continuamos ahora un poquito más a fondo. Vamos a poner la lupa sobre esa estructura y vamos a ver qué habla la primera parte. La historia de Samuel. Miren, esos primeros capítulos del 1 al 7, si quieren pueden ir mirando su Biblia y me van escuchando, se anota el nacimiento y la infancia y vocación ¿de quién? De Samuel, el profeta. Muy bien. Esa historia se va narrando desde sus inicios, así de bonito como cuando Isabel, ¿se acuerdan? La madre de San Juan el Bautista no podía tener hijos y de repente clamaba, me imagino, con Zacarías, solicitando a Dios el favor y que quitara de ella el oprobio. Y efectivamente Isabel quedó embarazada. Pues mire, a la hermana Ana le pasó lo mismo, a esta santa mujer le pasó lo mismo y tuvo la oportunidad de tener a su hijo. Y esto lo vamos a recordar ahorita más adelante en el contenido espiritual y teológico. Luego tenemos la segunda parte de esta historia de Samuel, que es cuando el arca se pierde. Se descuidaron los israelitas, vinieron los filisteos, y los filisteos, pensando que hacían un gran show, ¿verdad? Como aquellos que piensan que con Dios se puede jugar, se agarraron el arca en juego y se la llevaron. Vamos a jugar al apío, y se escondieron el arca. Y resulta que la presencia mismísima de Dios trajo sobre ellos muchos problemas. Tanto así que a los 7 meses la querían regresar. ¿Ven? ¿Ven? Con Dios no se juega. A veces uno cree que la vida se la puede tomar como uno quiere y piensa que uno puede hacérselas con sus propias fuerzas y después termina llegando igualito a los pies de Dios. Y ay, Señor, ayúdame porque ya no puedo solo. Empújeme un poquito. Y luego la tercera parte de esta historia de Samuel nos habla de quién. Samuel, juez de Israel. Es decir, fue creciendo este hombre, nació, creció, maduró, presenció cómo vivía el pueblo y después se establece como juez. Quiere decir que sucedió a Sansón en modo grande, por decirlo de alguna forma, pero realmente sucedió fue a Elí, porque el que sucedió a Sansón fue Elí. Lo que pasa es que ahí hay como un salto histórico, pero cuando ustedes lo leen, como yo sé que lo leen en casa, se dieron cuenta que allí aparece el señor Elí, un sacerdote o sumo sacerdote que también ejercía como juez, mas no está así como tan reconocido como Samuel. ¿En qué capítulo está cuando Samuel se establece como juez? En el 7, un episodio muy bonito donde ya el pueblo reconoce que en este hombre está la presencia del Espíritu de Dios y se dejan guiar por él. Y cuando el pueblo se deja guiar por la palabra de Dios, ¿qué tiempo vive? ¿De gracia o de desgracia? De paz, ¿verdad que sí? ¿Quiere decir que ya el agua les llegaba y el gas les llegaba a tiempo? Tenían que cumplir con sus tareas laborales igualitas, ¿verdad? Con el sufrimiento de cada día. Pero no había tanto mal moral, no había tanto problema en la calle, no había gente tan
contaminada y eso hacía que la vida fuera llevadera. ¿Estamos entendiendo? Bueno, luego entonces viene la segunda parte del libro, a partir del capítulo 8, como recuerdan que dijimos, la instalación o la institución de la monarquía. Allí se nos cuenta cómo el pueblo desprecia a Dios y pide un rey. Miren que se les metió el Caín de frente. Empezaron a pedirle a Dios que ya no querían vivir así. No, mire. Empezaron a darle enseñanzas a Dios. Mire, Señor, el pueblo de allá tiene su propio rey. El pueblo de allá tiene su propio rey. Todos tienen rey menos nosotros. No puede ser, no es justo. Nosotros queremos un rey que cuando salgamos de campaña o a pelear o a pleitar a los demás, nos represente. ¿Ven? Que parezca así de bonito y heroico como los demás pueblos. A uno se le pega lo que ven los demás y uno no se da cuenta que uno estaba en el paraíso. Pero bueno, así somos todos. Y entonces Dios decide mandarles un rey. Y entonces es cuando se institucionaliza la monarquía y empieza el primer rey. Comienza el reinado de Saúl, que está también en esta parte del libro, y es cuando Saúl entonces empieza a hacer la voluntad de Dios. Saúl tiene cosas muy importantes y valiosas. Saúl no todo el tiempo fue una persona desagradable, fue muy agradable y hacía las cosas bien, hasta que llegó el momento de comportarse como Caín y fue cuando entonces él dijo, ahora hacemos la cosa a mi manera, por la fuerza. Si no la quieren hacer por las buenas, la hacemos por las malas. Y usted tiene que entonces sacarlo o si no lo sacan lo dejan sin comida, ¿verdad que sí? Y si lo dejan y si tiene que hacer la cola, bueno, usted sabe cómo es todo ese cuento y toda esa historia. Hay pueblos que no terminan de aprender o que dejan de escudriñar la palabra de Dios o dejamos de estudiar la palabra de Dios, se nos olvida y somos víctimas de nuestra ignorancia. Pero luego al final de esa segunda parte viene el rechazo. Este hombre que parecía tan bueno se voltea y empieza a hacer las cosas torcidas y entonces Dios dice, no puede ser, así no puede ser. No puede ser. Y entonces se prepara otra tarea, otro hombre diferente. Y es cuando entonces viene la tercera parte del libro, cuando se habla de la unción secreta de David. ¿Se acuerdan? Porque todavía era rey ante todo el pueblo. ¿Quién? Saúl. Entonces Dios manda al profeta y le dice, búsquese a la casa de Jesé, vaya, prepárese y llévese la maleta. Y cuando llegó Samuel y vio a los hijos de Jesé, allá en Belén, el primero que salió era bien grandote, bien cuadrado. Yo creo que a Samuel le dio como hasta una sonrisa y alivio. Bueno, por lo menos este no es tan quedado como el Saúl, parece hasta más listo. ¿Y qué sucedió? Ese no era. No, Dios nos dijo que este no. Y sigue consultando Samuel a Yahvé y va pasando el otro. Van desfilando uno detrás del otro. Bueno, si este no es, por lo menos debe ser el siguiente. Sorpresa para Samuel, que pasan todos los que estaban allí y ninguno era. ¿Y estos son todos sus hijos? ¿O será que Dios se equivocó? Dios no se equivoca, faltaba uno. ¿Qué estaba haciendo ese? Miren qué bonito. Lo que no hacían los otros sinvergüenzas que estaban comiendo y bebiendo, el otro sí estaba trabajando. Para que ustedes vean que aquello de que Dios no busca desocupados, sino que busca gente que está activa, que está despierta. Y entonces fueron y trajeron a otro que era el más pequeño. Y cuando Saúl lo vio, Dios le dijo, este es, pero Dios le advirtió, no se fije en la apariencia, porque eso no me funcionó. Ahora me fijé en el corazón. Y entonces vio a un hombrecito pequeño, a un niño, todavía un muchachito, dice que rubio, de buena presencia, de ojos hermosos, lo describe la Biblia. Ahorita lo vamos a describir mejor. Pero fíjense qué especial. Y entonces Dios ahora no usa a un hombre fornido, sino usa a un hombre más obediente, con un corazón más noble. Mira el corazón. Ustedes tienen el corazón de David, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque ustedes son bautizados con la misma unción que ungieron a David. Ustedes son reyes como David. ¿Ven? Dios se fijó en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma y le pareció bonito, hermoso y somos agradables a sus ojos.
Aunque el espejo me engañe y me diga que yo soy muy feo y me estoy quedando sin cabello, Dios me dice que me ama muchísimo, que soy muy especial a sus ojos, que mi corazón le ha agradado y que quiere una verdadera amistad conmigo. Y una verdadera amistad es diferente a la que yo me busco. La de Él es bien especial. Y así cada uno de ustedes. Miren, entonces viene también dentro de esos episodios el momento en donde se nos narra la historia de David y Goliat. Este muchachito tiene un temperamento muy claro y muy definido. Sabe muy bien lo que quiere y sabe que hay cosas que se respetan. Y en medio de eso viene y se da cuenta que está todo el ejército de brazos cruzados, teniéndole miedo a un solo bobalicón que está ya gritando en su trono muy grande y diciendo cómo es que se gobierna y cómo es que va a someter a los pobres israelitas y cómo es que los va a dominar y todo. Y David no lo comprende y dice, pero ¿cómo pueden permitir semejante tontería? No puede ser que ustedes permitan que un tonto tan grande, tan grande y tan enorme como este. David nunca desestimó la altura de Goliat, ¿no? Pero fíjense, no podríamos permitir, o cómo pueden permitir que se burle del ejército de Dios, si es el ejército de Dios. Y le decía al uno y le decía al otro y le decía a los hermanos y nadie le hacía caso. Entonces lo llevaron con el rey y le dijo al mismo rey, y el rey, ay no, es que no podemos, es que dice la Biblia que todos estaban temerosos, nadie sabía qué hacer. Entonces dijo David, pues entonces mándeme a mí, yo sí voy y le voy a enseñar cómo es que se respeta al ejército de Dios, porque yo voy en el nombre de Dios. Y entonces lo intentaron vestir, ustedes lo han leído o lo van a leer o ya lo empezaron a leer la jornada anterior. Empiezan a vestirlo de soldado y sorpresa que el casco y que todo lo que le pusieron era más pesado que el pobre y no podía caminar. Entonces dijo, no. Yo me enfrenté a un oso y me enfrenté a un león y no necesité nada de esto. Y agarró su mochila y agarró su onda y se fue. Y fíjense cómo el autor nos narra con muchos detalles esta escena. Quisiera profundizar en ella, pero no sé si nos va a dar tiempo. Pero narra con muchísimos detalles cómo David enfrenta a Goliat. Primero viene Goliat jactándose de su tamaño y burlándose de David y burlándose de Dios también, diciéndole, ¿cómo vienes a mí con un bastón? ¿Acaso soy un perro? Yo vengo con esto y te voy a echar a las bestias del campo y te comerán. En cambio, David no se jacta de sus armas, sino dice, en cambio yo voy a ti en el nombre de Dios. El uno venía en el nombre de sus armas y de sus talentos. David iba en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios no hubo más discusión. Con la primera onda, dice que la piedra fue a dar precisamente o certeramente en la frente del gigante, cayó de bruces y fue decapitado, porque el mal termina siempre así, sin cabeza. Pero se necesita que el creyente sea capaz de levantarse en el nombre de Dios, se ponga de pie y camine y conquiste su propia vida, su manera de vivir. Solamente así es capaz de reorientarse en el camino de la vida. Solamente es capaz de vencer al mal cuando es capaz de dominarse a sí mismo, de conquistar sus miedos, de conquistar sus dolores, de conquistar sus temores y de creer un poco en Dios. ¿No creen que nos falta un poquito de confianza? Aunque sea un poquito, Jesús dice no tengan mucha, aunque sea un poquito, ¿cuánta? Como un granito de mostaza y eso sería suficiente, ¿ven? Y uno podría derrocar a cualquier bobalicón que salga diciendo tonterías y que nos haga daño en el nombre del hombre, ¿bien? En el nombre de ideologías, en el nombre de trampas, en el nombre de corrupción, y nosotros podríamos levantarnos. Aquí no se habla de hacerle daño a nadie, aquí se habla de conquistar la vida, de conquistar la manera de ser, la manera de actuar, no de salir a tirarle piedras a la gente, ¿no? Mucho cuidado. Ese no es el mensaje. Esa fue la historia, pero para nosotros esa historia superada ya por tantos acontecimientos y aprendida tantas lecciones de que Dios mismo nos ha dado, Jesús nos la traduce y nos dice,
ustedes tienen que empezar a sembrar la luz, porque si no siembran la luz, entonces la oscuridad se apodera del mundo. Si ustedes dejan de brillar, entonces Goliat empieza a hacerse grande. Pero si ustedes empiezan a brillar, si ustedes empiezan a hacer el bien, si ustedes empiezan a hacer luz e inspiración para los demás, esa gracia que Dios nos ha dado a todos se empieza a encender, porque es como algo que se propaga. Cuando usted ve a alguien contento, que se pone bravo. Si usted lo ve muerto de risa, ¿a usted qué le pasa? Pues le dan ganas de reírse. ¿Y por qué se ríe? No sé, él se está riendo y me dio risa. Porque las cosas buenas también se contagian, no solo las malas. Y cuando uno empieza a contagiar de bondad al otro, el vecino dice, ay, yo también voy a poner mi granito de arena. Y las cosas se empiezan a enderezar. Bueno, esta lección maravillosa que nos narra este libro sobre David y Goliat tiene muchísimas cosas y tela de cortar. Yo estoy seguro que ustedes se van a sentar con calma, sin prisa, y le van a dedicar a este libro una lectura bien consciente y bien lenta, bien, ¿cómo se dice? Degustada, ¿verdad que sí? Bien degustada, porque nos enseña muchísimo. Y luego entonces Saúl persigue a David. Continúa Saúl con aquellas de Caín y termina persiguiendo ¿a quién? A David, porque no es justo que Dios quiera hacer las cosas de otra forma, tiene que hacerlas como yo digo, porque yo soy el que sé, y empieza a perseguir a David. Después de que David lo libró del mal del filisteo, después de que David hizo muchísimas otras proezas que le mantuvieron en orden el pueblo durante mucho tiempo. Y luego entonces viene la cuarta parte del libro. En la cuarta parte del libro ya se habla del reinado de David, es decir, cómo fue su monarquía, su reinado. Empieza con la historia del ascenso de David. Una vez que muere Saúl, entonces es cuando David toma el trono, no antes. Miren que cuando Dios se fijó en el corazón de David, es precisamente por este tipo de cosas, porque David sabía lo que era justo y no atropelló a Saúl, aún teniendo la autoridad de Dios. Porque David fue ungido, ¿o no? Por hombres, por Dios. Y David respeta la unción porque David también llama a Saúl ungido de Yahvé. Y por lo tanto respeta ese regalo de Dios a ese ungido, y hasta que no termina su reinado, aunque tuvo en las manos la oportunidad de deshacerse del problema, David no actuó como Caín, sino actuó como: si me hubiese tocado a mí, no pierdo el chance. Pero menos mal que David no piensa como yo. Menos mal que David pensó como Abel. Menos mal que David pensó como lo viene a hacer Jesús, a hacer las cosas bien, como un nuevo Adán. Entonces viene después, fruto de toda esa obediencia de David, el éxito. Colocó a Dios entonces a David en éxito por todas las circunstancias que pasaba y vivía. Y entonces David tuvo conquistas y todo lo demás. Y en un pequeño descuido, en un año que no se fue a trabajar, que dijo, me voy a tomar este año sabático y me voy a quedar, perdonen la expresión, un poquito de vago aquí, sin hacer nada, descansando de la guerra y descansando de mis tareas del reinado. ¿A quién vio? Lo que no tenía que mirar, ¿verdad que sí? Se le fueron los ojitos. Mire que cuando uno se descuida, hasta el mejor, mira, hasta el hombre más fiel a Dios le puede pasar. A la mujer más fiel a Dios le puede pasar. Y entonces vio a Betsabé teniendo tantas esposas, porque David no vivía solo, vivía bien acompañado, y entonces se fijó en la que no tenía que fijarse. Y miren qué dura es la situación, era la esposa de uno de sus mejores militares. Qué difícil, ¿verdad que sí? Qué difícil y qué situación tan rara. Uno cuando la mira de lejos, la mira fácil, pero si uno está en la situación, uno no se da cuenta, uno no se da cuenta. Cuando usted está en medio del pecado, sea cual sea, no estamos hablando solamente del rey David, cualquiera de los pecados, usted no se da cuenta, usted se da cuenta después, pero antes usted solamente se siente atraído, usted antes solamente se siente seducido a hacer ese mal, ¿verdad que sí? Uy, deje que me ponga la vecina en bandejita de plata para que vea cómo le voy a decir. Y yo entonces voy planificando y maquinando cómo voy a destruir el amor de Dios.
Todos somos así, todos somos así. Entonces, mire, David, solamente que cambiamos como el pecado, ¿no? Pero todos somos así con el pecado. Pero entonces David comete este error, afortunadamente, digo afortunadamente para el alma de David, mas no así para Urías. Eh, Viene el profeta Natán y le dice, y le pone un ejemplo, y David, que siempre fue un hombre justo, hasta ese momento es que se da cuenta de lo que ha hecho, del mal que hizo, y rasga sus vestiduras y entonces dice, ahora sí, esto es inconcebible, y entonces se humilla ante Dios reconociendo que es un vil pecador. Se arrepiente de verdad, le pide perdón a Dios, hace penitencia verdadera, hace votos con Dios, y sin embargo Dios viene a manifestar algo que no presentó con Saúl. Dios vino a tener misericordia. Ya vamos a descubrir por qué sí tuvo misericordia con David y por qué parece que con Saúl no tuvo misericordia. Entonces, Dios como que le dice, bueno, mire, mi hijo, usted de verdad se ganó el favor mío y ha sido obediente en todo. Esto fue muy malo. Yo lo voy a perdonar, pero estas son las consecuencias y usted las tiene que cargar. Ahora la espada no se va a apartar de su casa por haberse comido la manzana. No digo el fruto prohibido. Perdón, bueno, ustedes saben de qué habla la historia. Y entonces, ahora a usted le toca llevar las consecuencias. Y eso le va a tocar así, le va a tocar de esta forma. Y entonces David, entendiendo la justicia de Dios, es mejor estar en las manos de Dios y que Dios me haga justicia a que me hagan justicia los hombres. Y entonces se rinde ante Dios y Dios le dice, bueno, y lo más triste de la historia y lo que sí le dolió en el alma a David y tal vez no lo pudo superar nunca, fue que Dios le dijo, mire David, ¿se acuerda aquel sueño que usted tenía para conmigo? ¿Cuál era el sueño de David? Cuando ya se estableció como rey, tuvo un sueño hermosísimo que a Dios le agradó muchísimo. Le quiso construir un templo. ¿Cómo es posible que yo, que soy un simple mortal, viva en un castillo y mi Señor, creador de todas las cosas, esté en una tienda? No puedo vivir así, esto no puede ser. Y entonces le dice a Dios que le permita construirle un templo y Dios le dice que estaba bien, que lo iba a construir y que iba a ser una casa hermosa, llena de sentido. Pero en este momento, ¿qué le dice Dios? Mire, mi hijo, usted se embarró las manos, ahora usted no me va a construir el templo. Pero como usted se arrepintió, pues yo voy a dejar que un hijo suyo lo haga, pero usted no lo va a hacer. ¿Ven? David entendió, asumió su responsabilidad, pero miren qué advertencia. Si usted quiere que su sueño se realice, que no le pase como a don José, ¿verdad? La historia de la jornada anterior, ¿se acuerdan? Tanto prepararse, tanto sacrificio del David, tanta lucha, tanto esmerarse por ser fiel a Dios, y en la recta, como dicen los muchachos, la embarró, se embarró los pies, metió las patas, como dicen por ahí, perdonen las expresiones, pero creo que así nos entendemos. Y de esa forma en la recta, en el descuido, en el momento donde ya todo iba sobre ruedas, echó a perder como la ilusión más bonita y terminó haciendo lo que Dios quiso, mas no cumpliendo el sueño que tenía para con Dios. Ven que esa historia es muy interesante, es muy bonita. No la he comparado con la de Saúl, pero ahorita lo vamos a hacer, o si no lo hacemos en la otra jornada. ¿Están apurados? ¿Muy cansados? Bueno, ojalá que los radioyentes tampoco. Vamos a seguir aquí. Dice, en la quinta parte tenemos la sucesión de David. Nace entonces un primer hijo que no pudo vivir de Betsabé, pero luego nace un hijo que se ganó como el corazón del papá. Y en el regocijo del papá se regocijó Dios también. Dios le llamó Yedideya o Yedidía, que significa algo así como muy amado de Dios. Si la palabra David significa elegido de Dios o elegido de Yahvé, la palabra Salomón o Yedidía viene a significarnos algo así como muy amado de Yahvé, porque era hijo como del mejor amigo que había en ese momento de Dios, el rey David. Y entonces nace este niño en el cual también Dios pone sus esperanzas para la construcción del templo.
Después lo vamos a conocer en otro libro, por eso no me voy a adelantar. Pero no solamente tuvo ese hijo, sino tuvo más hijos, porque tuvo, como dicen las abuelas, tanticas mujeres, tuvo tanticas esposas. Algunas eran esposas, otras eran concubinas. Entiendan que estas son etapas difíciles de entender, pero podemos entenderlo un poquito sabiendo que habían tantos oficios, tantas tareas que a veces una pareja no podía sola, ¿no? Cuando David estaba en el desierto, él y su esposa solos por allá, si él se iba a cuidar las ovejas y la esposa se iba a buscar agua, ¿quién hace la comida? Entonces habían como no estoy justificando la poligamia, cuidado, porque Jesucristo ya vino a decirnos, no señor, de a una solita, de a una solita, no como en el pasado. Una solita y bien hecho todo, a derecho, ¿verdad que sí? Bueno, pero en el pasado la cosa no era tan clara. El pueblo a lo que veía otras costumbres ajenas y en circunstancias tan difíciles, pues como que se permitían algunas cosas. Sin embargo, habían como tradiciones. El pueblo descendiente de Set era monógamo, se casaban con una sola mujer, solamente los que tenían otra descendencia como que tenían esa costumbre, y otros inclusive se casaban solamente con otra cuando la primera había salido estéril. Para dejar descendencia, desposaban a otra mujer para poder dejar su herencia. Bueno, como le pasó a Ana, que lo vamos a estudiar ahorita. Muy bien. Entonces tiene más hijos y resaltamos dentro de ellos a Absalón, porque en Absalón se viene como a cumplir aquello que Dios le dijo que son las consecuencias de su pecado. Absalón empezó como a rebelarse un poco de David y a buscarse una manera, todo por un acontecimiento. Absalón asesinó a un hermano de él mismo, a otro hermano, es decir, el mismo acontecimiento de Caín, ¿se acuerdan? Porque el otro hermano tenía un defecto y miraba con malos ojos a una media hermana. Entonces, aquello terminó en una tragedia. Un desorden, un desvío, terminó en una tragedia. Y entonces Absalón se siente perseguido, me imagino que la culpa lo perseguía, lo que había acontecido, y el dolor de ver a su padre sufriendo por el hijo fallecido. Absalón se revela a su padre y trata de jugarse así como con medias verdades y ganarse parte del pueblo, y lo pone en contra de David. Como David amaba tanto a sus hijos, no levantó la mano contra sus hijos, sino que más bien prefirió escapar. Y en medio de ese escape sucedió una situación. Absalón tenía una cabellera hermosa y miren, se aduló tanto a sí mismo que quedó enredado en un árbol, en unas ramas, en unos espinos, y trágicamente quedó allí, ¿no? No pudo hacer nada. No pudo, su propio motivo de orgullo lo llevó a la muerte. Y bueno, iba a hacer algo malo porque iba a perseguir a David para asesinarlo, a su padre, para destronarlo y quedarse él con todo el reinado. Y bueno, Dios libra en cierta forma, hay que entenderlo, es muy difícil de entender y de decir, ay, Dios lo libró del problema de Absalón. Para uno sería fácil, pero para David no fue nada fácil porque Absalón también era su hijo. Y en David se viene a apreciar el nacimiento de la misericordia en el corazón del hombre. Como David expresa muchas veces misericordia por los sucesos y los acontecimientos. Entonces, allí podemos ver cómo David, a pesar de que Absalón le perseguía, llora, se queja y se lamenta de la muerte de su hijo. Y todos los militares de su entorno hasta tenían miedo de acercarse porque sabían que le había dolido mucho. Llegaron a sentirse hasta desplazados, incomprendidos por David. Pero si nosotros que le salvamos la vida a este hombre y ahora llora porque le salvamos la vida, no puede ser. Difícilmente podían entender la misericordia en aquel momento. A nosotros también nos pasa eso, ¿verdad que sí? Si a alguien le pasa algo trágico, uno como que no lo comprende. Uno dice, ay, tan bobo por lo que llora. Ay, no, no, no. Y uno no se da cuenta, no es capaz a veces de ponerse en los zapatos de los demás. Entonces allí empieza la misericordia, cuando uno es capaz de poner el corazón de uno al lado del corazón del otro. Ese es el gesto que tiene David y de allí que sea tan valioso para Dios. Y luego de la muerte de Absalón se nos cuenta en esta quinta etapa el regreso de David a Jerusalén. Cuando ya falleció Absalón, entonces, bueno, toman todas las cosas y regresan a su mandato y los israelitas trataron de ordenarse después de que se habían
echado en contra de David, ahora como lo vieron de regreso, dijeron, no, mejor pongámonos en orden porque de repente, bueno, es un héroe y hay que respetarlo. Y viene la sexta parte donde se nos cuentan algunos apéndices. Por ejemplo, la historia de los hijos de Saúl, cómo mueren los hijos de Saúl, una historia trágica, pero que también estaba predicha, advertida por Dios por la maldad que empezaron a vivir. Bueno, también viene un canto de David, una gratitud ya y al mismo tiempo una súplica de perdón. Ya en su ancianidad le ataca pues como el dolor de ver que el templo no lo puede construir, el sufrimiento de haber fallado en eso con Dios. Y entonces, bueno, entona allí un canto hermosísimo que se lo van a encontrar en los capítulos 22 y 23. Y por último se nos termina narrando un censo que Dios mandó hacer. Allí encontramos cosas interesantísimas de la obediencia de David. Mientras que a Saúl Dios le pedía una cosa y venía alguien y le soplaba la oreja y le decía, ay Saúl, mejor salvemos ese ganado que suena, mejor salvemos ese ganado y no, mire que está gordito, dejemos lo mejor para nosotros. Y entonces Saúl decía, bueno, entonces no lo matemos, y no le hacía caso completo a David. Como nos enseñaron los jueces, se guardaban su pequeña partecita, ¿verdad? Se guardaban la ventanita. Y David hacía lo opuesto. Cuando vinieron a decirle, ¿para qué necesitamos un censo si eso es mucho trabajo? Y David dijo, no señor, Dios dijo que hay que hacer un censo, mejor vámonos a hacer el censo. Duraron casi 10 meses haciendo el censo, porque era caminandito. 10 meses haciendo el censo y la gente, pues las tropas, imagínense, los soldados, todo el mundo haciendo un censo, se veían como inútiles. Pero Dios lo mandó a hacer y de esa forma se conoció cómo estaba creciendo la familia de Dios, el pueblo de Dios. Tenemos entonces unas piezas, vamos a llamarlas literarias, que están sueltas a lo largo de estos dos libros, que son las dos lamentaciones de David, cuando muere su amigo muy querido, Jonatán, que no he podido hablar de él por el tiempo, y cuando fallece también el rey Saúl. Obviamente está el lamento por su hijo, pero no compuso una lamentación como lo hacen estos capítulos. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 19, encontramos la primera lamentación y la otra está en el capítulo 3, versículo 33, repito, del segundo libro. También compone 2 salmos este libro de Samuel. El primero está en Primera de Samuel 2 y el segundo salmo está en Segunda de Samuel 22. Y también encontramos un oráculo que está en Segunda de Samuel 23 del 1 al 7. Allí están como unas luces para que ustedes vean unas obras literarias hermosas que están en este libro, que forman como parte de otros libros, de otro tipo de textos, pero que están incluidas allí, que son hermosas, maravillosas, que inspiran piedad o de verdad inspiran el dolor o la presencia de Dios y la gratitud. El marco histórico, como lo habíamos dicho al principio de la primera jornada, que se da entre el año 1050, 1080, y continúa más o menos hasta el 970 a.C. En el 1050, más o menos, se ubica históricamente la victoria de los filisteos en Afé, es decir, cuando se llevaron el arca. Luego tenemos en el año 1030, o sea, más adelante, cuando Saúl es hecho rey. Y tenemos hacia el año 1010, mucho más cerca de Jesucristo, cuando David es nombrado rey, y en el 970 la muerte de David. Eso está contemplado en los dos libros, más o menos en Samuel 1, en Primera de Samuel 1 hasta el último capítulo, que creo que es el 24 del segundo libro de Samuel. Vamos a darle gracias a Dios en este momento por esta bendición, por esta enseñanza. Y vamos a preparar también la siguiente jornada con nuestra oración. Vamos a pedirle a Dios que a lo largo de este pequeño camino que hemos recorrido nos permita entender, asimilar, madurar en nuestra vida, en nuestro interior, la enseñanza de su infinito amor y cómo nos puede ir ayudando en la vida a transformarla y a ser mejores. Señor Jesús,
tú que has amado a tu pueblo con invencible misericordia, como dice el Papa Francisco, sigue acompañándonos en este camino de aprendizaje, en este camino donde tu palabra va marcando para nosotros la pauta, donde es tu palabra quien va siendo compartida y que futuramente será vivida en nuestros corazones en la medida que la descubrimos. Permite que ella haga en nosotros morada y que sea como una semilla que sea alimentada por nuestra devoción, por nuestra fe, nuestra piedad y podamos hacerla fructificar para compartir los frutos con nuestros hermanos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.